Bueno, vamos a dar comienzo a esta masterclass. En primer lugar, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta masterclass que damos en el marco de la diplomatura en Smart Cities y el programa ejecutivo Smart City Labs de la Escuela de Gobierno, Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral. En esta oportunidad contamos con el apoyo para la organización de esta masterclass del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la provincia de Córdoba, a quien agradecemos muy especialmente por este soporte para poder realizar esta masterclass. En el día de hoy me acompañan Lucía de Randonea y Mauro Berchi para ampliar un poco la perspectiva que tenemos sobre ciudades y ciudadanía digital, que es el tema que vamos a estar abordando en el día de hoy. Así que bueno, habiendo presentado a nuestros speakers de lujo, vamos a dar inicio al abordaje que hacemos desde la diplomatura en ciudades inteligentes sobre este tema. Y me parece importante comenzar a hablar en primer lugar de dos fenómenos que tenemos que impactan directamente en las ciudades. Uno de ellos, la transformación digital, y el otro, la urbanización. Y vemos que las tecnologías han irrumpido en estos últimos años de una forma exponencial, al punto tal que nuestras ciudades se ven impactadas por todas estas tecnologías. Por otro lado, tenemos la urbanización y tenemos datos como por ejemplo que a partir del 2007 la proporción de gente que vive en ciudades ya superó a la gente que vive en áreas rurales. Hoy por hoy ya el 80% de la población mundial vive en ciudades. Se estima que este porcentaje va a continuar subiendo de aquí a 2050. Entonces vemos una creciente urbanización. Y estos datos entonces empiezan a conjugar y a tener un impacto en nuestras ciudades. Y también podemos ver a esto como claramente una oportunidad. Entonces, para contextualizar un poco el tema, me parece, digamos, importante dejar estos dos fenómenos y cuál es su impacto en las ciudades. Por un lado, la transformación digital, y acá podemos hablar de tecnologías como Big Data, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, blockchain, impresiones 3D y muchísimas otras tecnologías que podríamos mencionar. Y cómo esto representa una herramienta para que nuestras ciudades funcionen mejor y en diferentes soluciones que puede haber en ciudades. Y por el otro lado, la creciente urbanización y exponencial urbanización que se está presentando hoy como un fenómeno que va en crecimiento. Y entonces acá siempre me gusta hacer una explicación y una introducción de cuál es la concepción que nosotros adoptamos desde la diplomatura en ciudades inteligentes respecto de qué es una ciudad inteligente o una smart city, de estos dos términos de los que tanto se habla últimamente. Y en particular, y también personalmente, a mí me gusta mucho esta definición que hace el Banco Interamericano de Desarrollo, que justamente dice que una ciudad inteligente es aquella que coloca a las personas en el centro de desarrollo, que incorpora tecnologías en la gestión urbana y usa elementos como herramientas para estimular la formación de un gobierno eficiente, que incluya procesos de planificación colaborativa y participación ciudadana. Y entonces que al promover un desarrollo integrado y sostenible, las ciudades inteligentes se tornan más innovadoras, competitivas, atractivas y resilientes, mejorando vidas. Y particularmente tomamos esta definición, ¿por qué? Porque coloca en el eje central a las personas como el epicentro de las ciudades, y que justamente una ciudad inteligente es aquella que con distintas herramientas, y una de ellas, por supuesto, la tecnología, mejora vidas.
Si bien hay muchísimas definiciones de ciudades inteligentes y que se abordan desde diferentes perspectivas, vemos que muchas de ellas suelen olvidar al eje central que es la persona. Entonces, por eso hago hincapié en esta definición en concreto, más allá de que, por supuesto, al revisar la bibliografía sobre este tema podemos encontrar diversas definiciones. Y entonces, partiendo de la base de qué es una ciudad inteligente, hay distintos elementos o indicadores, cuando abordamos y estudiamos este tema, que hacen o que definen una ciudad inteligente. Y acá los que la mayor parte de las fuentes bibliográficas sobre este tema definen como los elementos o las dimensiones de lo que es una ciudad inteligente, son estos que podemos ver aquí en esta diapositiva. Uno es lo que es el de gobernanza, que es lo que se llama Smart Government. Tenemos el de Smart Economy, el de Smart Citizens, el Smart Mobility y Smart Environment. Y bueno, y Smart Living, por supuesto. Entonces son estas 6 dimensiones las que compondrían una ciudad inteligente y en las que deberíamos mirar para evaluar si una ciudad es inteligente o no es. Entonces, como podemos ver, el tema de ciudades inteligentes es un tema sumamente amplio. Yo siempre digo que pareciera que una ciudad inteligente es todo y no es nada a la vez. Y justamente, entonces, cuando empezamos a ver un poco de qué se trata, vemos que deberíamos ver estas 6 dimensiones. Por supuesto que para abordar cada una de ellas necesitaríamos mucho más tiempo que una masterclass, y entonces en estos webinars que venimos haciendo intentamos focalizar en alguno de los aspectos y hacer una introducción de lo que serían algunos de estos aspectos. En esta oportunidad vamos a tratar lo que hace a ciudadanía, es decir, el eje que ven en color celeste más claro, lo que se denomina Smart Citizen. Y otra cuestión que me parece importante es ver o analizar este concepto de ciudades inteligentes, donde están ahí latentes todos los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y por qué? Justamente porque las ciudades, al ser, digamos, el foco central de donde nos movemos, de donde trabajamos, de donde vivimos, es el lugar donde claramente todos estos objetivos de desarrollo sostenible tienen lugar, sea cuestiones de pobreza, de hambre, salud y bienestar, de educación, de género. Y bueno, y en estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles que ha establecido la ONU, vemos que justamente el ODS 11 habla de ciudades y comunidades sostenibles. Entonces este es otro concepto que me gustaría dejar acá latente. Y para poder hablar un poco de lo que hace a ciudadanía, esto de un ciudadano inteligente, creo que es importante considerar que no va a haber una ciudad inteligente si no hay ciudadanos inteligentes. Y siempre la palabra smart suele ser un poco engañosa, o quizás digamos, cuando traducimos esto al español, del smart al inteligente, creo que puede haber interpretaciones erróneas o no muy acordes. Pero bueno, vamos a intentar como descifrar qué sería esto de un smart citizen o esto de un smart people. Y acá me parece también oportuno citar a la directora ejecutiva de ONU Habitat, porque ella justamente dice, la gente suele asociar la ciudad inteligente al mundo desarrollado. Y ella dice, para mí una smart city es la situación en que la gente, el país o el gobierno local puede prever una buena calidad de vida y de forma sostenible. Y esto me gusta esta frase porque en algún punto se remonta a esta definición que veíamos del Banco Interamericano de Desarrollo, que hablaba de, bueno, poner en el centro a las personas y que una ciudad inteligente es aquella que, digamos, busca como fin último mejorar la calidad de vida, que va un poco digamos, en eje con lo que ella está diciendo. Y otra frase que también es interesante destacar, dice, inteligente no quiere decir tecnología,
sino que funcione bien. Tiene mucho que ver también con la gestión del talento. Entonces vemos acá como eje, digamos, central la gestión del talento, las personas, y me gusta, digamos, hacer este abordaje humanizado de las ciudades inteligentes, justamente porque también en este contexto de transformación digital, de un montón de tecnologías que van apareciendo, muchas veces se suele dejar esta cuestión a un costado. Entonces, una ciudad inteligente no es simplemente tecnología, sino es dotar a una ciudad de las tecnologías más sofisticadas, sino que justamente me parece interesante tener esta visión con un abordaje humano de las ciudades. Entonces les quería dejar también ahí estas cuestiones que son relevantes. Cuando también revisamos un poco la bibliografía, encontramos un autor que, si bien, digamos, si bien tiene un background más desde la parte del urbanismo y demás, también logra ver esta cuestión más humana. Y entonces él ve a las ciudades inteligentes bajo estos 4 ejes o bajo estas 4 ópticas. Una de ellas es el capital humano, y él habla de una ciudad, y dice una ciudad inteligente es aquella que empodera al ciudadano, es decir, que le da las herramientas para empoderar al ciudadano. Otro de los ejes es el de cambio de comportamiento y este sentido de responsabilidad colectiva. Entonces, una ciudad inteligente es aquella que sabe leer y ver esos cambios de comportamiento de sus ciudadanos y adaptarse a ello. Otro de los ejes es el del capital social, y acá sí, digamos, es hacer hincapié en una ciudad que tenga en consideración las cuestiones de sustentabilidad social y de inclusión digital, y termina con este abordaje humanizado, y es ver a las tecnologías claramente como una herramienta, y hoy son una herramienta que nos pueden optimizar exponencialmente nuestras ciudades, pero es ver estas tecnologías de la información y de la comunicación sensibles al contexto. Entonces, digamos, me gusta de vuelta esta cuestión donde las tecnologías son una herramienta para hacer que las ciudades nos provean una mejor calidad de vida. Entonces, cuando veíamos todos los elementos o las dimensiones que componen una ciudad inteligente, es decir, esto que se denomina Smart Citizen o Smart People, vemos que dentro de este concepto de ciudadanía se definen 4 cuestiones y 4 ejes que hacen o que integran este concepto de Smart Citizen. Uno de ellos es el de capacitación y formación continua, el otro es el de oportunidades de educación y de trabajo, el otro es el de colaboración colectiva, y el cuarto y último, el de participación en la toma de decisiones. Entonces, estos, digamos, son los elementos que componen este Smart Citizen. Y claramente cuando hacemos foco, digamos, y miramos solo esta cuestión de la ciudadanía, hay otro fenómeno que es claramente que cada vez como ciudadanos adoptamos más las tecnologías para movernos. Por ejemplo, utilizamos Google Maps, utilizamos distintas aplicaciones para ver si tal transporte público está llegando, no está llegando, es decir, que todas las tecnologías hacen de alguna forma más fácil nuestra vida y nuestra convivencia en las ciudades. Entonces de acá que podemos decir que hoy por hoy, digamos, vamos hacia un rumbo de un ciudadano digital, un ciudadano que se vale de las tecnologías para vivir y convivir en las ciudades. Ciudadanos que, digamos, de alguna forma somos digitales, somos virtuales y cada vez, digamos, más globales. O sea, si bien las tecnologías ayudan para movernos en nuestras ciudades, hoy por hoy también las tecnologías nos permiten estar conectados con lo que está pasando y las realidades de otras ciudades. Y
en este camino de hablar en algún punto sobre lo que es la ciudadanía digital, vemos, digamos, cuáles todas las cosas que también como ciudadanos podríamos o podemos hacer digitalmente en la interacción con los gobiernos. Y me gusta traer acá el ejemplo de los trámites que uno muchas veces tiene que hacer, como puede ser sacar una partida de nacimiento, una partida de función, una licencia de conducir, diferentes trámites. Que pareciera que en un primer momento a alguien le dice, no sé, se nos viene la palabra trámites y pareciera que es un dolor de cabeza y que ya nos vemos así haciendo una fila eterna o demorando mucho tiempo o perdiendo, digamos, casi todo un día para hacer determinados trámites. Y entonces me interesa un poco este ejemplo, justamente para ver, digamos, hasta qué punto las tecnologías pueden optimizar también el funcionamiento del Estado en este tipo de cuestiones. Entonces, estos trámites eternos y esta visión que nosotros tenemos de interactuar con el sector público, con los gobiernos, a través de diferentes trámites que tenemos que hacer en el día a día, me parece interesante traerlo como ejemplo, y acá traigo algunos datos del Latinobarómetro, por si no lo conocen, o para quienes no lo conozcan, son unas mediciones que hace también el Banco Interamericano de Desarrollo en Latinoamérica y el Caribe, en América Latina y el Caribe, y acá datos que me parecen interesantes justamente en este sentido. Y vemos que en América Latina, acá podemos ver en este gráfico, el promedio o las horas necesarias para completar un trámite es de 5 horas, 4, o sea. Entonces vemos esto es, o sea, en toda la región, la cantidad de horas que nosotros como ciudadanos tenemos que, digamos, invertir en hacer un trámite. Vemos que, no sé, en Bolivia son 11 horas el promedio y de repente en Chile son 2 horas, o sea, tenemos un margen bastante amplio, pero en promedio, en América Latina, necesitamos más de 5 horas para realizar un trámite. Por otro lado, vemos la enorme cantidad de trámites que se hacen a nivel gobierno central en Latinoamérica. Y vemos acá, no sé, por ejemplo, Guatemala, más de 5.000 trámites los gestiona el gobierno central. Vemos, por ejemplo, Perú, 4.500, o sea, hay una enorme cantidad de trámites que hoy por hoy están en cabeza del gobierno central. Entonces, de repente también, bueno, vemos, y toda esa enorme cantidad de trámites, ¿cuáles se puede hacer completa o parcialmente digital y cuáles se pueden hacer completamente digital, para también entender un poco el estado en el que estamos en Latinoamérica, ¿no? Y entonces acá vemos que las líneas azules, que son las que son preponderantes en este gráfico, son aquellos trámites que se pueden hacer completa o parcialmente digital. Claramente la mayoría. Y aquellos trámites que se pueden hacer totalmente digital, como vemos, de vuelta, son la minoría. Entonces estos datos los traigo simplemente para que veamos un poco en qué estado, digamos, estamos actualmente en Latinoamérica y cuáles serían las posibilidades y todo el camino, digamos, que tenemos por delante y cuán imperioso se torna, digamos, hoy por hoy. Y otro dato que a mí acá también me interesa destacar es los trámites que se pueden comenzar y completar en línea. Porque una cosa es que yo pueda hacer el trámite completamente en línea y otra cosa es que lo pueda iniciar, por ejemplo, sacar el turno digital, pero que después lo tenga que ir a hacer presencial. Y entonces acá vemos de vuelta que la mayoría de los países, ok, tienen en cierto grado una gran cantidad o una tolerable, podemos decir, cantidad de trámites que se pueden empezar,
No todos se pueden completar online. Acá vemos el caso de Chile, que quizás sí es una excepción en la región, donde la misma cantidad de trámites que se pueden empezar se pueden completar digitalmente. Y bueno, y vemos el estándar de la Unión Europea, que claramente los números y la situación es diferente. Y entonces, acá, otro de los números, el canal de atención de estos trámites. Como vemos, esto que está en azul oscuro son los trámites que se pueden hacer completamente presencial. Entonces vemos que la mayoría se hacen presencialmente. Trámites vehiculares, trámites de educación, denuncias de algún delito, todo lo que tiene que ver con programas sociales, lo que tiene que ver con seguros, con pensiones, todo lo que tiene que ver con los registros civiles. Hoy, en su mayoría, se hace todo presencial. La parte de digital, que es esta que vemos en amarillo, es lo que se puede hacer digitalmente. Entonces, digamos, todavía tenemos un camino por recorrer en este sentido. Y estos datos en algún punto creo yo que nos demuestran y nos dejan en evidencia la necesidad imperiosa y me animo a decir urgente de alfabetización digital. Y cuando hablamos de alfabetización digital, creo que esto es para nosotros los ciudadanos, porque estos gráficos que veíamos y estos números también hablan de que muchas veces en los casos donde los trámites se pueden hacer de manera presencial o de manera digital, por alguna cuestión las personas también siguen eligiendo el presencial, entonces ahí debemos también preguntarnos, bueno, ¿por qué es esto? Sí, o porque no estamos alfabetizados digitalmente, o porque tuvimos una mala experiencia en alguna otra oportunidad cuando intentamos hacer un trámite y no pudimos, o nos enredamos por determinada cuestión. Y además, esta alfabetización digital también es necesaria en lo que es el sector público, es decir, que los funcionarios, que los distintos órganos y entes del gobierno se alfabeticen digitalmente para en algún punto poder ofrecer y simplificar todos estos desde trámites, que puede ser quizás lo más simple, por así decirlo, hasta procedimientos, digamos, a otro rango u otro nivel. Entonces acá vemos claramente, cuando hablamos de ciudadanía y de ciudades y de ciudadanía digital, tenemos claramente a las tecnologías como una herramienta que nos ayudan y que nos podrían ayudar a optimizar determinados procesos que al fin y al cabo mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. O sea, si yo de repente ese promedio de 5 horas lo puedo reducir a que sea un trámite que puedo hacer digitalmente o de forma online en media hora, claramente esto tiene un impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces de ahí la necesidad también de los gobiernos de preocuparse por alfabetizarse digitalmente en todos sus ámbitos. Y si no, me gusta traer este ejemplo, que en algún punto ya es un ejemplo, digamos, de hace unos años, pero seguramente muchos de nosotros que estamos aquí hemos vivenciado o presenciado esta situación. De repente las pensiones, las jubilaciones, las personas, los adultos mayores tenían que cobrarlo a través de un cajero. Y si no hubo una alfabetización digital previa, este tipo de políticas, claramente en ese periodo de tiempo fallaron. Entonces, ¿qué se necesitó? Obviamente capacitar y alfabetizar digitalmente. Y simplemente me gusta poner este ejemplo para ver la importancia, por supuesto, de que las tecnologías vengan para quedarse y simplifiquen muchas de las cosas en la relación Estado-gobierno, pero con esta alfabetización previa. Entonces, por eso veíamos que uno de los elementos de este Smart Citizen es justamente la educación, que en algún punto yo hago la traducción a esta alfabetización digital. Y en este contexto,
me gusta también traer esta definición de cobotización, que este es un concepto que también adoptó inicialmente el Banco Interamericano de Desarrollo, y este concepto de cobotización habla justamente de trabajar en conjunto con máquinas. Bueno, en la foto vemos un robot, pero para hacer un poco más y simplificar el contexto, este concepto hace hincapié en nosotros como ciudadanos, como personas, como trabajadores, aprender y desarrollar las habilidades suficientes para comenzar a incorporar en nuestras vidas el trabajo con máquinas, sea con una inteligencia artificial, sea con un robot, sea con la máquina inteligente, digamos, que sea. Y entonces ahí esta cuestión de la alfabetización digital viene, digamos, de la mano de este concepto de cobotización. Y la importancia de todo esto, de la cobotización y desarrollar habilidades que nos permitan trabajar con máquinas y estar alfabetizados digitalmente, hace que también que podamos tener una buena lectura del contexto, también para que los gobiernos puedan diseñar buenas políticas públicas. Caso contrario, ¿qué pasa? Lo que vemos en esta otra imagen, que quizás el diseño de las políticas públicas está dibujado perfectamente de una forma y después el ciudadano que hace adopta otro camino. O un poco lo que veíamos con estos ejemplos anteriores. Ok, tenemos el diseño para hacer el trámite digitalmente, pero por determinadas cuestiones, si bien existe, después la persona va y lo hace presencialmente. Entonces, un poco para ilustrar estos ejemplos que veíamos. Y si no, veamos el caso de lo que pasa actualmente en una ciudad de Japón, donde quizás puede hasta sonar, no sé, exagerado, pero tenemos una vereda dividida para quienes quieren ir con celular y otras para quienes no quieren ir con celular. Y esto de alguna forma es saber leer el contexto. O sea, si de repente tenemos accidentes porque la gente va con el celular, bueno, acá el gobierno ha sabido establecer en algún punto o leer este contexto de esta nueva realidad que nos guste o no nos guste, nos rodea, y poder disminuir los accidentes o ordenar el tránsito, el motivo que fuere, y los llevó a hacer esto. Lo mismo acá en otra ciudad de Estados Unidos, donde también se hizo en esta oportunidad una prueba piloto para personas que iban y que no, y las que van, digamos, caminando con celular y las que no declaran o se autodefinen por no usar el celular en la vía pública. Y entonces todo esto de saber leer y de que los gobiernos sepan leer un poco el contexto, hace a un mejor desarrollo de políticas públicas que al fin y al cabo, digamos, impacta directamente en cómo nosotros vivimos en las ciudades. Y toda esta introducción que hacía es para, bueno, llegar un poco a este concepto de ciudadano inteligente, y esto que decíamos, no hay ciudad inteligente si no hay un ciudadano inteligente. Y un ciudadano inteligente es aquel que está alfabetizado digitalmente, que sabe interactuar en la ciudad con las tecnologías, que todo lo que los gobiernos implementan está pensado para, digamos, mejorar y optimizar su vida en las ciudades. Y entonces, cuando abordamos este tema de ciudadanía digital, creo que es importante ver este tema como uno de los elementos o de las dimensiones que hacen a esta inteligencia de las ciudades, y que tengamos un abordaje basado en principios, en el principio de igualdad y de justicia, en el principio de inclusión social, en el principio de transparencia, en un principio de responsabilidad y por supuesto de privacidad y protección de datos. Cuando hablamos justamente de todo lo que tiene que ver con poner un trámite digitalmente, sabemos que eso implica determinada información, que el Estado tiene y maneja determinados datos que muchas veces son sensibles, entonces creo que este abordaje de la ciudadanía mirándolo
digamos, haciendo un zoom out y mirándolo desde las ciudades, creo que tiene que estar abordado en ciertos principios. Y bueno, justamente en este concepto de ciudadanía digital, tenemos hoy, nos acompaña Lucía Randonea, quien está desde Barcelona, así que le agradecemos y le damos la bienvenida. Y como ella trabaja mucho en este concepto de ciudadanía digital, nos pareció interesante que la puedan escuchar y que ella nos pueda contar lo que están haciendo en Ideas for Change en este aspecto. Así que bueno, Lucía, te damos la bienvenida y gracias. Sabemos que en Barcelona son unas horas más, así que muchas gracias por tu disposición. No, a ustedes por invitarme, muchas gracias. Me gustaría compartir pantalla, si es posible. Dale. Vale. Sí, acá en Barcelona es de noche y hace mucho calor, así que ojalá no les esté pasando lo mismo. ¿Ahí pudiste compartir la pantalla? No. No. Guada, ¿estás por ahí para poder compartirle? Sí, Ahí. ahí Lucía ya vas a poder. Perfecto. Vale. Vale, un poco, bueno, muchas gracias por invitarme, la verdad estoy muy contenta de poder contar un poco lo que estamos haciendo desde Ideas for Change, que es una empresa de innovación que trabaja mucho y está muy interesado en todo lo que es ciudadanía digital y ciencia ciudadana, catalizando estas innovaciones que los propios ciudadanos pueden hacer para mejorar las ciudades. Y hoy vengo a contar, si les parece bien, algunos de los proyectos que tenemos, algunas iniciativas que justamente toman a los datos ciudadanos, los datos producidos por los ciudadanos, para también informar políticas públicas, ¿no? Que estamos en esto de cómo los ciudadanos, estos ciudadanos digitales, pueden informar o pueden ayudar a hacer mejores políticas públicas. Entonces, un poco lo que nosotros todo el tiempo estamos pensando es que se generan muchísimos datos todo el tiempo, nosotros generamos datos, estamos produciéndolos, pero esto no quiere decir que tengamos el control de ellos, ni que podamos utilizarlos para el bien común. Con lo cual nosotros realmente creemos en el empoderar al ciudadano para generar innovaciones en este sentido, y a través de la gobernanza de los datos también poder ayudar a ir cada vez más a una ciudadanía digital. Este es un proyecto, el primero que les voy a contar, que es sobre sensorización ciudadana, que es la producción de los datos para abordar problemas medioambientales. Fue un proyecto europeo, ya terminado, y lo que logró fue, en un piloto que lo tuvimos aquí en Barcelona, en una plaza con muchísimo ruido, los vecinos venían diciendo que había muchísimo ruido por 20 años, y no había evidencia de esto. Este ruido era generado por, acá se dice botellón, que es gente que se junta en una plaza a tomar y hablar, y bueno, es un acto de ocio, pero esto no quería decir que la gente pudiese vivir bien porque había muchísimo ruido. Esto no era reconocido como tal porque no había evidencia de que realmente había ruido, y era considerado por las autoridades públicas como una percepción. Que había ruido era una percepción. Entonces, con una comunidad, que era una comunidad de vecinos que estaba alrededor de la plaza, empezamos a crear como esta idea de que se podían producir datos a través de sensores de bajo coste. Entonces la gente se los puso adentro y afuera para entender cuántos decibeles había afuera y cuántos decibeles realmente había adentro. Había gente que nos decía, yo no puedo escuchar realmente el televisor. Y a partir de esta generación de los datos nos dimos cuenta que las regulaciones en realidad estaban siendo violadas. Las regulaciones de los decibeles eran muchísimos más
si una regulación dice que tiene que haber 60 decibeles en un día y por la noche 40, esta pobre gente tenía 90 algunas veces en la noche. Una cosa importante que acá hicimos fue, no solamente recolectamos datos, porque la gente está, o sea, le gusta mucho recolectar datos, pero a veces los investigadores no sabemos muy bien a la hora de analizar los datos qué quiere decir cada análisis, qué quiere decir el dato. Entonces, nosotros creemos en estos datos cualitativos, ¿no? Entonces los analizamos con ellos y nos dimos cuenta de un montón de cosas. Por ejemplo, que en el verano el ruido se iba moviendo alrededor de la plaza porque había mucho el sol de Barcelona Mediterráneo te mata, entonces cuando se iba moviendo el sol se iba moviendo la gente, por ende pasaba ruido, y esto los investigadores no lo entendían, no entendían por qué sucedía esto. Esto logró que pudieran salir en prensa la gente, pudiera tener evidencia, y se pudo reconvertir el uso de la plaza en una combinación entre el uso del ocio, o sea, el ocio o sea, nunca se quiso que el ocio se terminase, sino que combinar una forma en el cual se pudiese vivir, o sea, los vecinos pudiesen vivir sin ruido, bueno, con un ruido moderado, y que la gente pudiese seguir haciendo, hablando y juntándose. Entonces, a través de la co-creación de diferentes acciones y un rediseño un poco urbano y algunas acciones, se pudo como menguar el ruido, y la gente, bueno, es verdad que sigue habiendo ruido, pero como que hay muchísimo menos, y la gente, bueno, ha tenido bastante una satisfacción en este sentido. Pero esto no quiere decir, por ejemplo, que también tengamos la producción de los datos en problemas medioambientales muy complejos, como por ejemplo la contaminación por olor. La contaminación por olor es una contaminación que no está muy regulada, no se considera mucho, de hecho no es como los decibeles, que uno tiene decibeles y sabe cuánto es, si uno pasa la regulación o no pasa la regulación. Con Denosis, con Denosis lo que hicimos fue generar una metodología donde la ciudadanía afectada pudiese hacer observaciones de olor y entender cuáles eran los episodios en los cuales había actividades que se estaban gestando que estaban produciendo mucho olor. Por ejemplo, olor a basura. Entonces, con estas personas las entrenamos en olor para que pudiesen identificar, porque hoy por hoy la nariz es el mejor sensor que existe, y a través de una aplicación, que es la que ven a la derecha, se pudieron como hacer todas estas, o sea, se pudo hacer un mapeo de cuándo había episodios de olor en esta área que está muy afectada. Esto es en Barcelona. Y lo que se está haciendo ahora es empezar a charlar con las industrias, y estas que son las que emiten el olor. Hay por ejemplo, una incineradora, una gestora de residuos, una depuradora de agua, todo en un mismo lugar, entonces no se sabía bien de quién era el olor, en realidad. Entonces los ciudadanos pudieron, cada vez que hacían una observación, podían definir cuál era el olor, por eso también los entrenamos. Ahora se está haciendo como una mesa con las industrias y con las autoridades para hacer mejoras o diseñar mejoras de la gestión en olores. Y esto ha sido bastante importante para esta comunidad y para nosotros también, porque era muy difícil, porque es muy subjetivo al final hacer observaciones de olor. Y bueno, seguimos en este camino con estos datos, que van a ser de 10 pilotos, y que todo va a estar en un repositorio de un observatorio internacional de olores. Cities Health es otro proyecto que tenemos, que combina la producción de datos entre problemas medioambientales y la salud, o sea, cómo estos problemas medioambientales afectan a la salud. Esto se hace en cinco ciudades de Europa, y lo que está generando es que el propio ciudadano sea quien decide qué quiere investigar. Aquí, por ejemplo, en Barcelona hicimos todo un proceso participativo
en el cual la gente decidió que se quería investigar la contaminación del aire y cómo afecta esto a la salud mental. Y estamos en este proceso, pero todo lo que se está recogiendo de datos va a ser, por supuesto, abierto. Y ha tenido como mucha... Uy, perdón. Vale, perdón, esto. Y ha tenido como mucha participación a nivel Barcelona, donde también esto puede informar políticas públicas respecto a, bueno, o sea, calidad medioambiental y de salud mental, que ahora un poco está afectada por el COVID, pero bueno, estamos viendo cómo ponerlo. Estamos en un nuevo proyecto también que se llama WeCam, que es Ciencia Ciudadana y Movilidad, que lo que hace es producir conocimiento científico sobre la movilidad, sobre todo en este momento, que es un momento bastante quiebre a nivel de lo que había antes, o sea, la movilidad pre-COVID y la movilidad post-COVID. Y a través de sensores también de bajo coste, estamos con los ciudadanos haciendo todo un proceso en el cual se puede medir qué tipo de transporte pasa por su calle, que sea si es camión, si es coche, si es bicicleta, si es peatón, para entender también cómo combinarlo con otros datos que existen, por ejemplo, de calidad medioambiental, pero también la distribución entre quién utiliza más ciertas vías. ¿Es el coche? ¿Son los peatones? Entonces, esto nos puede ayudar a informar también políticas públicas, sobre todo en Barcelona, que se está abogando mucho por esto, que es cuánto ocupa el coche y cuánto ocupa realmente la persona que camina. Queremos como ayudar también a informar este tipo de políticas en cuestión de movilidad y transporte. Me dejó uno. Y este en particular es uno de mis favoritos, quiero decir. Se llama Food Mapping. Ha sido un proyecto muy bonito que ha informado a políticas alimentarias respecto a indicadores. Lo que hace es, de hecho lo hicimos con unos colegas de Córdoba, con Muni Digital, que fueron nuestros partners tecnológicos, y lo que logramos es que en tres lugares, en tres barrios diferentes, socioeconómicamente muy diferentes, se diera una misma receta para poder cocinar un guiso de lentejas. Y el guiso de lentejas lo que hacía era ayudar a entender a dónde iban a comprar la gente, o sea, los hábitos alimenticios y la oferta alimenticia que había en ese mismo barrio. Y lo que generó es entender cuánto la gente cuánto tenía que recorrer para poder entender qué tipo de oferta tenía y cuán fácil o difícil era acceder a este tipo de alimentos. Vale. Entonces, un poco hemos hablado un montón de recoger datos, de la producción de datos ciudadanos, pero una cosa que nos preocupa mucho es quién protege estos datos y cómo estos datos pueden ser controlados por quien lo produce, o sea, por nosotros mismos. Y en este sentido hemos creado diferentes proyectos, por ejemplo, uno es Triem, que lo que trata de entender es bajo qué condiciones las personas elegirían compartir sus datos, en especial los datos de salud, que son datos muy delicados y que tienen tienen alto riesgo, pero también tienen altos beneficios. Entonces, entender bajo qué condiciones para crear después e informar licencias, que estas licencias como una especie de smart contract, donde uno pueda compartir estos datos. Y esto también nos ayudó, esta es la aplicación donde se demostraban diferentes escenarios, donde se demostraba también los riesgos y beneficios que uno tendría al compartir ciertos datos de salud. Y esto nos ayudó también a generar otro tipo de piloto, que es un piloto con IoT, que es con un sensor, y el sensor lo que hacía es ya a la hora de instalación, la persona elegía cómo visualizar sus datos. En general, este tipo de IoT son abiertos, los datos son abiertos, y entonces todo el tiempo estás emitiendo datos tuyos, ¿no? Qué calor hace, cuánta iluminación hay en tu casa, si está cerrado, si no. Entonces la gente lo que hacía en esta comunidad era crear como licencias
y elegir cómo quería compartir sus datos, anonimizados, agregados, de tal. Y con esto nos ayudó también a que por primera vez se pudiese hacer como un smart contract en un tipo de estos sensores que producen datos per se. Entonces, mi reflexión final, después de todo esto, espero que tengan muchas preguntas, pero mi reflexión final es que la producción y la gestión de datos de parte de la ciudadanía, para nosotros es clave para la innovación y para las ciudades del futuro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a la hora de pensar este tipo de esquema, hay que tener en cuenta los aspectos sociales, tecnológicos y legales que esto conlleva, porque hay que tener en cuenta que hay ciertas dinámicas participativas y ciertas cuestiones legales que hay que tener, o sea, que hay que pensar antes de generar todo este tipo de, o sea, para poder avanzar, digamos, hacia esta ciudad del futuro o esta ciudadanía digital. Y con esto he terminado, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, Lucía, súper interesante todos los proyectos, y un poco me gustaría, antes de pasarle la palabra a Mauro, contarles que, bueno, en esta masterclass en particular intentamos replicar un poco la dinámica y el formato que nosotros tenemos en la diplomatura, que justamente es hacer un marco teórico de los temas. En esta oportunidad, uno de ellos, que es el tema de ciudadanía digital, esto de Smart Citizen, y también traerles y darles la oportunidad que conozcan ciertos proyectos, ciertas instituciones, organismos que están trabajando para eso. O sea, en un tema como este, hablar de ciudades y no ver qué es lo que está pasando en concreto, entendemos que no tendría mucho sentido. Entonces, hay un montón de iniciativas, de buenas iniciativas, que vale la pena visibilizarlas, y por eso nos interesó que Lucía pueda participar de esta masterclass y le agradecemos muy especialmente. Y como siempre, intentamos también que la visión de las ciudades sea desde diferentes voces, desde diferentes perfiles de personas con distintos backgrounds, que es siempre a lo cual buscamos en la diplomatura, y por eso siempre tenemos desde arquitectos, abogados, urbanistas, bueno, bajo esta concepción. También nos pareció interesante tener la visión de Mauro, quien él es licenciado en comunicación, y entonces para poder ver, digamos, cómo es una forma correcta, por así decirlo, de comunicar este tipo de proyectos. En algunos de los ejemplos vemos cómo muchos proyectos, quizás, si bien son buenas iniciativas y demás, muchas veces el ciudadano, por determinada cuestión, no lo recepciona, no lo aplica, no sabe usarlo, tiene dificultades con la tecnología en concreto. Entonces, nos pareció interesante poder tener esta charla multidisciplinaria, por así decirlo, e incorporar la voz de Mauro para que desde su experiencia y su visión como periodista nos dé su perspectiva de cuál sería una forma correcta, o hacia dónde los gobiernos o las empresas tendrían que comunicar, o cómo deberían comunicar este tipo de proyectos de forma efectiva. Así que con esto te doy la palabra, Mauro, y también te agradezco enormemente por tu tiempo y por acompañarnos en esta masterclass. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Sí, es un verdadero placer. La verdad es que obviamente también hablamos, digamos, el mismo idioma, tanto con Lucía Randonea, con vos, Lucía, también Veloquio, pero con Idea for Change, y hay un conocimiento de mucho tiempo con organizaciones, tanto Ideas como Saluscop y como Cosalud, Andrea Barbiero. Hay un montón de gente, hay bueno, Mara, ¿no? Que está ahí como esa suerte de ícono de la inteligencia artificial y demás, que ahora está directamente en el gobierno español, y que es colega y es cordobesa, Mara Balestrini. Y la verdad es que fui tomando algunas notas porque, bueno, por supuesto es muy interesante, son cosas tan novedosas. Y cuando me propusiste, bueno, ¿y cómo
cómo hacen las autoridades, cómo hacen las empresas para comunicar estas cosas, empecé a tomar algunos apuntes y ver cómo es que yo fui haciendo el recorrido para comunicar esto. La verdad es que vamos a encontrar algunos denominadores comunes. El primero es que para que un determinado público, para que un determinado, digamos, conjunto que conforma esa ciudadanía digital o crecientemente digital, y por ende, eventualmente inteligente, o como decíamos, más bien que forma parte de un ecosistema que es sostenible, que es eficiente, que en definitiva que funciona, como fueron diciendo ustedes, lo primero, por supuesto, es que tenga educación digital. Eso no hay duda. La alfabetización digital, digo, y por eso digo, formamos parte de un ecosistema en el que ya hemos escrito y publicado cosas que tienen que ver con esto. Van a encontrar en el ámbito financiero, que es donde más he escrito, pero en La Nación también y demás. Digamos, todos los expertos, todos estamos de acuerdo en que para construir este ecosistema, este concepto de una ciudad en la cual el uso de las tecnologías disruptivas de la cuarta revolución industrial se pone verdaderamente al servicio de los ciudadanos, de las ciudadanas, en definitiva, de quienes viven en esas ciudades, como decías, con un creciente porcentaje de densidad poblacional, lo primero es que sean educados digitalmente. Y por supuesto que Lucía nos cuenta lo que ocurre en una suerte de micromundo y de enorme caja de resonancia de una suerte de humanismo tecnológico actual que es Barcelona, y con quien tenemos mucho ida y vuelta por nuestra condición de argentinos y etcétera, y donde hay una ciudadanía, como ella dijo, muy dispuesta a recolectar datos, muy dispuesta a participar. Entonces, claro, yo empecé a notar, hablamos de ciudadanía digital, hablamos de ciudadanía, de ciencia ciudadana. Entonces, cuando empecé a ver qué hacía Idea for Change, en Wisher, que es a donde yo hoy participo, etcétera, encontrábamos, ok, hay una participación creciente, las tecnologías lo permiten, pero también hay una ciudadanía con ganas de opinar de una forma que parecía hasta desafiar, digamos, las estructuras democráticas. Yo lo he conversado en muchas de las entrevistas que tuve, tanto con Mara como con Andrea Barbiero, como con Albert Cañigueral, y etcétera. Es decir, a ver, si todo el tiempo el ciudadano, a través de las tecnologías, tiene un diálogo con el gobierno de forma tal que su opinión cuenta en cada caso, bueno, tendríamos que empezar a repensar la forma en que la ciudadanía se expresa y demás. Digamos, y efectivamente eso ocurre, y efectivamente son cosas que empiezan a dinamizarse en ciudades, porque es verdad que cambia la dinámica de intercambio de forma tal que lo global y lo local se reformulan, ¿no? Entonces, decía, nos interesa saber qué nivel de peatones tenemos respecto de los automóviles y todo eso. Bueno, claro, porque es tanta la densidad y el conglomerado que la tecnología nos permite ser quirúrgicos para eso, entenderlo, pero tenemos que tener datos y obviamente tenemos que tener cuidado con cómo los manejamos y etcétera. En Argentina, y pienso en que muchos, el gobierno de Córdoba impulsa esto y muchos probablemente lo estén participando de este evento desde Córdoba. En Argentina no hay una agenda que plantee estas temáticas, ¿sí? Lo primero que hay que decir es que es difícil comunicar esto porque sea ya a través de medios masivos de comunicación, como por parte de políticas públicas tendientes a poner esto en la discusión pública, no hay una importancia creciente. Siempre vamos un poco de atrás, eso lo sabemos respecto de otros lugares, pero no, digamos, no parece estar en agenda. Y, digamos, sin extenderme en un paréntesis, pero vivimos como saltando de crisis en crisis, de problema en problema y digamos, de emergencia en emergencia, entonces es difícil brindar espacio a cosas que no parecen ser urgentes, ¿no? Como por ejemplo detectar, me sentí tan identificado, yo creo que si ponen un decibelímetro acá en el balcón de mi departamento explota, digamos, y sin embargo yo sé perfectamente que el municipio no
no sería muy permeable a ninguna clase de planteo y todo esto, pero todos lo sabemos, todos los vecinos lo sabemos y aprendemos a convivir con eso, pero qué maravilloso poder decir, miren, es tan obvio que si ponemos sensores vamos a encontrar un nivel elevado que hace que no escuche la tele, ni el teléfono, ni tenga este tipo de eventos. Yo tengo que estar muy atento, porque en cualquier momento pasa una moto y yo tengo que mutear el mic, porque si no, no se escucha nada. Entonces, lo primero es ponerlo en agenda, tomar conciencia de que las ciudades se vuelven ciudades inteligentes, como decíamos, por el uso creciente de tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, big data, blockchain, smart contracts, por supuesto, pero todo eso necesita una dirigencia, primero, por supuesto, capacitada, convenientemente, y segundo, una ciudadanía también, para poder sostener ese diálogo ciudadano, inteligente o humano. Yo había tomado nota de una frase muy interesante, que era, en algún momento me había resultado singular pensar en ciudades inteligentes, y yo decía, ¿cómo comunicar esto? ¿Cómo contarlo masivamente cuando, por ejemplo, hablamos de una ciudad pobre? Y yo le hice esa pregunta a Mara Palestrini, cofundadora de Idea for Change y hoy miembro del gobierno español. Sonaba desde este lugar, desde el tercer mundo, a veces para explicarlo, para contarlo, narrarlo, parecía un poco snob. Y la verdad es que Mara me dijo, mira, yo creo que en definitiva tenemos que hablar de ciudades vivibles. Entonces, cuando empezó a darle la vuelta a la explicación y me contó algunos de los proyectos que contó Lucía Errandonea y otros como Map Quivera, que los habían inspirado en ciudades pobres de África, ¿sí? Es decir, mirá, ¿sabes qué pasaba? Había un barrio muy, muy pobre que no estaba ni en el mapa. Entonces, gracias a la ciencia ciudadana, es decir, la posibilidad de participar digitalmente y decir, che, ¿sabes qué? Hay que ponerlo en el mapa al barrio, por empezar. Porque obviamente lo que no está representado no se puede medir, y lo que no se puede medir, dice la famosa frase, no existe. Y entonces no se puede gestionar. Entonces, uno entiende que se puede dar un salto, diríamos, como exponencial o cuántico, o de verdad cualitativo de manera notoria, aún cuando uno lo mira desde el tercer mundo y dice, che, pero no estaremos pasando por esto, por frívolos, estamos pensando en a ver qué hacemos y qué no hacemos, cuando en realidad tenemos, sí, es verdad, problemas acuciantes de muchos órdenes, pero algunos de ellos, reclamar el agua potable en una ciudad pobre de África, arrancó por poner la ciudad por el barrio en el mapa. Entonces, de pronto, la forma de comunicar por parte de las autoridades es de la mano de las empresas y del sector de la ciencia y de la ciencia aplicada, porque estos ecosistemas conjugan las fuerzas productivas con los tomadores de decisión, con los ciudadanos y ciudadanas que opinan y que quieren participar, y hoy la tecnología se los permite, y con los expertos, y COVID-19 lo dejó completamente a la vista, digamos, es un diálogo horizontal, evidentemente, entre todos los sectores, y en el entendimiento de que de verdad son herramientas muy útiles para resolver problemas, incluso no solo problemas que pueden sonar superficiales, sino problemas de fondo, además de cuando se usa esa tecnología, por ejemplo, para el contacto entre el Estado y el ciudadano, como en el caso que vos planteabas, Lucía, y que me tocó también entrevistar al ministro de Economía de Córdoba cuando lanzaron el chatbot Laura, que fue el primer experimento en el que los ciudadanos podían gestionar su jubilación con una entidad que no era humana. Y funcionó, y fue un caso notorio de relevancia mundial, y en Argentina era toda una novedad, y lo comunicamos de este modo. Había resistencias por parte de los trabajadores que decían, che, pero la inteligencia artificial viene a sacarnos el trabajo. Si ponen agentes conversacionales, como hoy es Boti, que ganó premios en la ciudad, etc., si ponen agentes conversacionales a hacer gestión digital, se termina el mostrador, y si se termina el mostrador, se nos termina el trabajo. Pero poner a la tecnología por primera vez, de verdad, al servicio de las personas, era decir, no, que las personas hagan cosas donde agregan valor.
Y las tareas burocráticas, repetitivas, mecánicas, esas que las haga un robot o un cobot, como fue el ejemplo que diste, digamos, el robot es el que tiene una entidad material, ¿no? Y el otro es digamos, el cotrabajo humano-máquina, bienvenido en la medida en que me simplifica procesos burocráticos repetitivos donde no agrego valor, y yo como ser humano, con mi imaginación, con mi sensibilidad, me dispongo al ciudadano para resolverle un problema, ¿verdad? Entonces, a veces cuando analizamos esas edades tecnológicas, decimos, bueno, hasta hace poco vos mostrabas, en realidad terminamos poniéndonos por debajo de la tecnología. Entonces, hay que cobrar por cajero, pero nadie sabe cómo usarlo, de una franja poblacional sensible, y la respuesta es, mirá, es por cajero, qué sé yo, ahora es el cajero. No, una ciudad vivible, sustentable, humana, es la que resuelve, va al fondo de la cosa. El cajero me sacó un montón de trabajo encima porque automatiza y permite cobrar a quienes lo pueden manejar, y yo me puedo ocupar de la gente de pronto de más de 70 años que no aprendió a usarlo porque viene de otra generación. Entonces ahí se vuelve interesante. Y comunicarlo es comunicarlo desde el punto de vista humano. Decir, bueno, esto viene no a un preciosismo, y también también con este rigor, decía Lucía Errandonea, respecto del rigor y el cuidado por los datos. Empieza por tener datos abiertos, y un gobierno de datos abiertos es un gobierno necesariamente más transparente, un gobierno que pone la tecnología al servicio del ciudadano, pero también en la gestión interna, a su vez sabe muy bien que es auditable, sabe muy bien que todo lo que haces en digital deja un rastro, una huella, y en muchos casos yo me ocupo, entre otras cosas, por ejemplo, de cómo se utiliza la tecnología en la justicia, vos lo sabés, tenemos amigos en común en ese sentido, y de pronto en la justicia uno encuentra resistencias porque el expediente papel, bueno, es mucho más manejable cuando uno no quiere que se sepa que tuvo 3 meses un expediente en un cajón, durmiendo el sueño de los justos, digamos. En cambio, el digital, cuando llegó el correo electrónico hay una huella. Y cuando llegó en un sistema informático recibí una comunicación, hay un registro. Entonces, cuando transformar digitalmente para ciudadanos inteligentes o ciudadanos, una ciudadanía digital también significa exponerse. Y la cultura del dato, y se habla de esto, por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la cultura del dato es, che, dejemos de guardar en silos, se le llama, celosamente los datos que recabamos, para empezar a compartirlos, porque la gestión es una gestión con datos. Y cuanto más y mejor data, más y mejor decisiones basadas en evidencia que hace que dejemos de focalizarnos en la experiencia del que sabe o del el que tiene más años para pasar a entender una estadística. Entonces es difícil que a veces que se entienda que empieza a ser el compartir el dato. Yo tenía algunos ejemplos también que tienen que ver con, por ejemplo, el mapa de oportunidades comerciales, que es el de la Ciudad de Buenos Aires, que ofrece una estadística, digamos, bastante actualizada, un estudio de mercado para quien quiere montar un comercio en la ciudad. Y es un trabajo hecho en conjunto entre el gobierno de la ciudad y Telefónica con uno de sus servicios, que es el Smart Mobility, que ofrece datos agregados de flujo urbano de movimiento. Entonces, quien quiere montar una zapatería en el barrio de Caballito puede ver en esa esquina donde tiene intención de alquilar el local cuánta gente camina por allí, cuántos colectivos pasan, cuándo es el pico de apertura y de cierre de locales, si hubo una zapatería en ese mismo comercio antes, bueno. Entonces, si ustedes ven el MOC, Mapa de Oportunidades Comerciales, está tomado de un proyecto fabuloso que es coreano, que se llama Golmok, con K, que también lo pueden buscar. Yo tuve la oportunidad de registrar todo ese proyecto y de publicarlo. Y hoy, a caballo de la pandemia, están pensando no solo en que en ese mapa digital se ofrezca a quien quiere invertir en abrir un negocio la información física del movimiento, que se produce en el movimiento físico de las personas que ofrece este servicio de Telefónica, sino también incorporarle información que surge del comercio electrónico, porque a caballo de la pandemia hubo un incremento del más del 65% de ventas digitales, aún de comercios que no se esperaba que incrementaran su venta en digital, pero también lo hicieron. Entonces,
con plataformas como Pedido Ya, Rappi, Globo, que son bien propias de este tiempo y que incrementaron su trabajo a partir del aislamiento, el gobierno de la ciudad está empezando a ver alternativas, por ejemplo, con una empresa de Big Data importantísima, que es de Silicon Valley, pero cuyo fundador es argentino, que se llama Grandata, para tener un mapa inteligente y poder incorporar al mapa de oportunidades comerciales de la ciudad registros que surgen del comercio electrónico. Entonces, que quien quiere poner una zapatería en el barrio de Caballito, en determinada esquina, no solo sepa qué pasa físicamente con el flujo, sino también cuánto de digital vende, cuántas consultas tiene ese negocio en plataformas como las de venta electrónica. Y en este sentido, mi mirada tiene que ver con poner el tema en agenda, con que los gobiernos incorporen esto como issue, digamos, dentro de su agenda de gobierno, uno de los ítems fundamentales, que los medios de comunicación, por supuesto, le hagan un espacio también en sus secciones, en sus espacios, para que lleguen masivamente, porque después de todo esto se trata también de tener un mensaje masivo, y es difícil de contar a veces, porque hay detrás un background de tecnología sofisticado. A veces tiene que ver, la dificultad de comunicarlo hay que traducir un poco. Hay muchos expertos desde el punto de vista técnico difíciles de entender. Entonces, algunos que hacemos esa traducción, lo que tratamos de hacer es después bajarlo, simplificarlo, hacerle un mensaje ameno, para que se entienda cómo es que una aplicación está cuidando mis datos, dónde almacena, cómo anonimiza, si los datos que tiene son agregados de modo tal que no me pueden identificar o no, son individualizables, bueno, etcétera, etcétera. Y también, asimismo, entender que efectivamente eso es lo que va a configurar un ciudadano capaz de emitir una opinión que agregue valor a la discusión pública. Si tiene información de calidad, porque las autoridades lo definen de ese modo, y también las empresas colaboran con esto. Las empresas a veces eligen embajadores de marca cuando desarrollan soluciones tecnológicas, porque observan que necesitan quien lleve ese mensaje, y no es tan fácil. En ese ecosistema es que puede lograrse un crecimiento en este terreno, entendido como este incremento de ciudadanía digital, y que en todo caso, como bien decimos, haga una ciudad vivible, una ciudad que funcione, donde no colapsen los servicios de ningún tipo, donde todo esté medianamente ordenado, sincronizado, como algunas de las imágenes que mostrabas. Es un poco esa la reflexión que tengo respecto del modo de comunicarlo, y sin temor de que porque de pronto lo hagamos en un país emergente que no está como para sostener un diálogo de par a par con lugares donde el desarrollo tecnológico es quizá mucho mayor, dejemos de entender que en verdad la aplicación y la implementación de alguna de estas cosas supone una mejora notoria y una resolución inteligente, sí, a problemas que de pronto tienen naturaleza diferente, y uno no se imagina que con el uso de tecnología más participación ciudadana se pueden resolver. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Mauro, por tu punto de vista, súper rico, y la verdad es que de verdad creemos que estudiar todas las cuestiones que hacen a las ciudades, digamos, es esta la manera de hacerlo, que podamos intercambiar ideas, personas con distintas perspectivas, con distintas profesiones y distinto background. Y voy a pasar ahora a las preguntas para no extendernos demasiado. Y una de ellas de Juan Cruz Linari, que pregunta para Lucía, ¿cuál es el grado de participación de la ciudadanía frente a estas propuestas que mostrabas? Vale, gracias Juan Cruz, me parece muy buena tu pregunta. En realidad nosotros hacemos una especie de facilitadores, una suerte de facilitadores. En realidad la ciudadanía es quien en algunos, en mayor medida, deciden qué van a medir, pero en general se llama de hecho ciencia ciudadana, que sin ciudadanos no lo haríamos. Uno de los proyectos que he mostrado, que es el de Cities Health, que combina
cuestiones ambientales con salud, este ha sido absolutamente definido por ellos. Desde la pregunta de investigación hasta cómo se investiga, hasta lo que se quiere, cómo se quiere medir. Entonces depende un poco, en mayor o menor medida, el ciudadano es el centro de todas las investigaciones que hacemos. Espero haberte respondido. Bárbaro. Otra de las preguntas, también para Lucía, dice, ¿cómo se vincula Ideas for Change con el gobierno y si tienen relación con otras plataformas, como por ejemplo Decide Madrid? Vale, muy bien. ¿Cómo nos relacionamos? En realidad, muchos de los proyectos son a nivel europeo, esto es a nivel Comisión Europea, pero en general, nosotros creemos que para informar políticas públicas, la administración pública tiene que ser parte del proyecto, entonces siempre los involucramos desde el principio para que sean parte de tanto la definición como un poco los datos, porque un poco las recomendaciones que queremos hacer y lo que buscamos es que realmente haya un impacto a nivel calidad de vida de las personas que participan. A veces es verdad que hay autoridades que se involucran más y otras menos, pero en general siempre están involucrados. Y otra más, dice, respecto a los sectores más vulnerables que no tienen acceso a Internet, ¿cómo se haría para ser inclusivos respecto a la recolección de datos, ya sea de olores, contaminación o educación digital? Esto está buenísimo y lamento no haberlo remarcado mejor. Todos los proyectos que tenemos tienen gracias, perdón, tenía ruido. Tienen como su versión, si bien hay muchas que lo hacemos con aplicación o con sensores, todos tienen su versión analógico. Por ejemplo, en la recolección de olores tenemos un diario de sensorización que emula a esta aplicación que tenemos para recolectar observaciones de olor, y estas observaciones de olor son también subidas como si fuesen, o sea, todo digital, en abierto, para que todos puedan verlo. Y hay otro de los proyectos, sí tenemos, que por ejemplo estamos haciendo un mapa de contaminación del aire a partir de plantas de fresa, de frutilla. Entonces, esto es absolutamente, o sea, todo el mundo podía tenerlo. Lo que tienen las fresas es que pueden tener los polulantes que están rondando por el ambiente en el lapso de 3 meses se concentran en estas hojas y estas hojas después se analizan. Y a partir de eso se hace como un mapa online en el cual se dice cuál es la contaminación que hay en cada sector. Esto se hizo en colaboración con otro proyecto, con otra organización que se llama Ibercivis, y estamos esperando resultados, así que feliz de compartirles cuando tengamos los resultados. Buenísima. Y acá tenemos otra que pregunta cuál es el impacto, bueno, yéndonos un poco de las soluciones y los proyectos que mostraban, más genéricas, sino que dice cuál es el impacto que va a tener la pandemia respecto de la micromovilidad en las ciudades, ya sea monopatines, bicicletas, etc. Bueno, esto está por verse, en realidad estamos recogiendo datos. La realidad es que creemos que está teniendo bastante impacto, pero el proyecto empezó un poco más tarde por todo el retraso de la pandemia. La instalación de los sensores empezó un poquito más tarde, entonces ya estábamos acá en Barcelona y en Madrid, porque se hacen en ambas ciudades, estábamos un poco ya, bueno, volviendo a la nueva normalidad, como le decimos acá. Pero bueno, cuando tengamos datos también, porque esto es un proyecto que empezó hace muy poco, así que cuando tengamos datos también felices de compartírselos. Buenísima, muchísimas gracias. Después, bueno, hay varios comentarios que hacen hincapié en temas de alfabetización digital, algunos comentarios sobre adultos mayores y demás. Creo que justamente, bueno, cuando hablamos de ciudadanía inteligente, la alfabetización digital es el gran desafío, el gran reto que enfrentamos en esta temática y en la cual los gobiernos tienen que invertir y nosotros como ciudadanos también, digamos, hacer nuestros esfuerzos para que después todas estas
soluciones, digamos, tengan su recepción adecuada, ¿no? Ahora, como ya nos estamos quedando cortos de tiempo, y para ir finalizando, me gustaría darle la palabra a Consuelo Escribano, quien nos está acompañando desde Córdoba, y quien es la directora de Economía del Conocimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Córdoba. Así que, bueno, bienvenida, Consuelo, y gracias por acompañarnos en esta masterclass. Bueno, hola Lucía, a las dos Lucías y a Mauro, felicitaciones primero por la charla, porque la verdad que estuvo súper interesante, y bueno, a toda la Escuela de Gobierno de la Universidad, agradecerles también porque estuvimos apoyando esta convocatoria, así que gracias por sumarnos a esta masterclass. En realidad nosotros brevemente queríamos contarles y acercarles qué estamos haciendo desde la Secretaría de Nuevas Tecnologías y la Dirección de Economía del Conocimiento, acá en la provincia de Córdoba, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nosotros desde la nueva gestión del ministro Pablo de Chiara, quien obviamente no pudo sumarse a la charla, les deja saludos a todas y a todos, pero era importante contarles la iniciativa. Nosotros este año conformamos un nodo intersectorial de Smart Cities, es un espacio interinstitucional y multisectorial donde participan, digamos, los tres sectores. Desde el sector público estamos participando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Gobierno, que es la cartera que se comunica directamente y trabaja directamente con los gestores locales, intendentes, jefes comunales de toda la provincia, y por otro lado, por el sector privado, todo lo que es la parte de clúster tecnológicos, cámaras empresarias que agrupan, digamos, a todas y asociaciones de emprendedores tecnológicos que agrupan todo el tipo de soluciones desde el lado del sector privado, acompañándonos con el sector educativo, con todas las universidades e instituciones educativas que proponen algún tipo de respuesta formativa a lo que es ciudades inteligentes acá en la provincia de Córdoba. Así que en ese sentido un poco contar la iniciativa, porque sé que están conectados y conectadas muchas personas de distintos lugares, y es una iniciativa que se puede replicar a nivel de mesa intersectorial. Los objetivos, principalmente nuestros ejes de trabajo, son sensibilización, formación y vinculación para la generación de proyectos conjuntos. Ahora, para la segunda etapa del año, estamos trabajando en talleres para intendentes y equipos de trabajo de los intendentes para detectar a nivel desde una matriz, priorización de cuáles son sus principales desafíos para poder vincularlos tanto con el sector educativo como con el sector privado de la oferta tecnológica de la provincia de Córdoba, para que sepan qué es lo que se puede hacer a nivel de ciudades inteligentes, teniendo un poco el foco de lo que nombraron alrededor de toda la clase, que me pareció muy bueno, que es el centro es la persona. Si bien Smart Cities tiene un foco muy importante en lo que es tecnología, el cual obviamente nosotros en nuestra cartera promovemos, sin dejar de lado nunca que la solución tiene que ser para una persona de cualquier edad, de cualquier género, por lo cual tiene que ser una solución inclusiva en ese sentido. Así que nosotros de gobierno promovemos, digamos, esta iniciativa con esa idea. Y bueno, sí, para mostrar y probar todas estas soluciones, vamos a trabajar en la segunda parte del año en lo que es la implementación de una ciudad laboratorio, para que las startups tecnológicas y las empresas puedan probar en un ambiente vivo, pero al mismo tiempo controlado, soluciones de Smart Cities para nosotros una unidad, acompañando a las distintas intendentes de la provincia, para que puedan implementar este tipo de soluciones en sus ciudades, en todos los pueblos de la provincia. Así que bueno, en ese sentido, desde la semana pasada arrancamos también acompañando otra formación, otra diplomatura también aquí en Córdoba, porque un poco la idea es esa, vincular, sensibilizar y promover, digamos, que se sigan implementando proyectos de manera local. Así que bueno, yo los voy a compartir ahora en el chat para que vean un poco quiénes son las empresas, las startups, universidades que están participando en lo que es el Nodo Smart City, por si están interesados en sumarse y participar y compartirlo. Creo que es una iniciativa que se puede replicar en todo el territorio, así que más que invitados, quienes quieran saber un poco más, nos pueden contactar. Buenísimo, muchísimas gracias, Consuelo, por permitirnos viajar virtualmente a Córdoba y enterarnos qué es lo que está pasando por allá, qué iniciativas hay en estos temas. Y bueno, no, gracias a ustedes. Ahí vemos que compartiste el link, así que todos invitados a ver entonces estas iniciativas. Bueno, en primer lugar ahora agradecerles a todos nuestros invitados de lujo. Creo que en este recorrido de esta masterclass de 1 hora y media, espero haber podido, que desde la Escuela de Gobierno realmente esperamos haber podido,
darles un poquito, digamos, de cada uno de estos temas, ya sea temas, digamos, este marco teórico y académico y el abordaje que se hace de ciudades inteligentes, conocer un poco qué es lo que está pasando a través de Lucía, del otro lado del continente y todas estas interesantes iniciativas que nos comentaba a través de Mauro, estas buenas prácticas de cómo comunicar este tipo de proyectos, cómo hacer que el ciudadano los recepcione de una manera efectiva y cómo los gobiernos, las empresas pueden comunicar este tipo de iniciativas y a través de Consuelo, qué es lo que está pasando en una de las provincias de nuestro país. Así que realmente, bueno, yo disfruté mucho de cada uno de ustedes con cada una de las explicaciones, así que bueno, espero que todos nuestros participantes que nos estuvieron escuchando también lo hayan disfrutado tanto como yo. De vuelta, agradecerles a todos los participantes por su interés y a cada uno de los speakers por su tiempo y sus valiosas apreciaciones sobre este tema. Bueno, con esto les damos el cierre de esta masterclass, los invitamos a ver las propuestas académicas que la Escuela de Gobierno tiene respecto de esto, la diplomatura en ciudades inteligentes que comentábamos, y el programa ejecutivo, Smart City Lab, que justamente está comenzando a finales de este mes, así que bueno, esperamos que se puedan sumar y seguir estudiando y debatiendo sobre estos temas que claramente ya no podemos decir que son el futuro, sino que realmente son el presente. Así que de vuelta, muchas gracias a todos y gracias por acompañarnos.